Confesión de Fe de Westminster para Clases de Estudios, capítulo 1 de las Santas Escrituras, secciones 1, 2 y 3. Capítulo 1, sección 1 dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la Iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la Iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Este artículo comienza indicando que Dios se revela al hombre de dos maneras: en la naturaleza y en las escrituras. Primero, la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa. En Romanos 1, versículos 19 y 20 dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? El hombre no tiene excusa, porque Dios se ha revelado al hombre en una forma natural a través de la creación. Toda la creación da testimonio de Dios y por lo tanto el hombre no tiene excusa. Esto quiere decir que algún día estaremos frente al Señor y no hay hombre que pueda decir que nunca le conoció u oyó hablar de él. Otra forma de la revelación natural la vamos a encontrar en Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15, donde dicen: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran las obras de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Desde su nacimiento, el hombre viene con una ley moral que Dios escribe en su conciencia. Con conocimiento es lo que literalmente significa la palabra conciencia, y ese conocimiento es aquel sentido instintivo donde el hombre puede identificar entre el bien y el mal, y por esto producirle un sentir de culpa cuando a sabiendas hace lo malo. Además de una conciencia innata de la ley de Dios, los hombres tienen un sistema de alarma que se activa tan pronto eligen ignorar o desobedecer esa ley. Es importante destacar que la confesión de fe dice una gran verdad acerca de esta revelación natural, que cualquiera que sea el género y el grado de conocimiento adquirido por los medios naturales, esto no es suficiente para alcanzar una salvación cierta. La confesión dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios
y de su voluntad que es necesario para la salvación. La naturaleza y las obras de la creación y providencia son la evidencia de la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, pero es necesario que el hombre adquiera un nivel de fe para ser salvo. En Hebreos 11:6 leemos: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Para que el hombre pueda creer que Dios existe, entonces Dios se nos ha dado a conocer por medio de la revelación en las Escrituras. En el artículo 1 de la Confesión de Fe leemos: le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Le agradó dejar esa revelación por escrito. En Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios se reveló al hombre en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, y a través de todo el Nuevo Testamento se ha revelado por medio de su Hijo Jesús. Él dio orden de que su palabra fuese escrita. Por ejemplo, en el Viejo Testamento vemos en Éxodos 34, versículo 27. Entonces el Señor dijo a Moisés: escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. En el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, a Jesús ordenando a Juan en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. De esta manera vemos que el Señor se revela por la palabra escrita, que es a través de toda la Biblia. En 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17 leemos: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios, y esto quiere decir que todo lo que se ha escrito ha salido del aliento de la boca de Dios. Y estas palabras nos sirven para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre sea perfecto y equipado para toda buena obra. Por esto la confesión de fe destaca que Dios dejó su palabra escrita para revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo. Le agradó al Señor dejar esa revelación por escrito. Dios utiliza la escritura para revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo. Por eso el Señor nos ha dejado esa revelación por escrito. A Dios le agradó dejar esa revelación por escrito, y el primer artículo del capítulo 1 se completa diciendo: y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Para la iglesia protestante reformada ya cesaron los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. El canon ha sido cerrado y Dios no está dando nuevas revelaciones a nadie.
o sea, ya no hay profetas en el Nuevo Testamento que nos estén revelando alguna nueva voluntad de Dios, ni pasado el Nuevo Testamento, fuera de lo que está escrito. Dios no se contradice en su palabra, ni ha cambiado de parecer, y hasta que no se cumplan las profecías que faltan por cumplirse, no se agrega a la palabra ni una jota ni una tilde. La conclusión del artículo 1 de la revelación por la Escritura la vemos al final del texto de la confesión de fe, donde dice: por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias. Las santas escrituras son muy necesarias para conocer a Dios, saber cuál es su voluntad y para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Sin embargo, la revelación natural y escrita tienen sus retos de interpretación. Hay opiniones falsas y genéricamente distintas con respecto a la capacidad del hombre en las circunstancias actuales para adquirir un conocimiento positivo del ser y carácter de Dios. Por ejemplo, los racionalistas extremados niegan la existencia de otro mundo si no es el natural que se manifiesta a nuestros sentidos. Estos dicen que todo el conocimiento que el hombre pueda adquirir se reduce a los hechos de nuestras experiencias y a las leyes uniformes que regulan las sucesiones de esto. No es posible para la inteligencia humana en las circunstancias actuales ir más allá del orden simple de la naturaleza al conocimiento de una inteligencia suprema que disponga y regule. La existencia de Dios es cuestión de un hecho que no se ha revelado. Y recuerde que estos son los racionalistas extremos. Y en principio, si Dios se ha revelado, no puede ser reconocido por el hombre en su estado actual. Una opinión extremada sobre este asunto ha sido sostenida aún por algunos cristianos. Estos personajes hablan y piensan de esta manera, por lo que dice David en el Salmos 14, versículos del 1 al 3. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Quién es el necio? Del hebreo es el personaje que es insensato, el perverso, específicamente el impío, el fatuo, el insensato, el loco, el necio, el perverso, el ruin y o el villano. Tristemente, hoy día hay personas que no creen que la palabra escrita es inspirada por Dios. Sin embargo, el hecho de que tal revelación ha sido dada y de que la tenemos en las escrituras cristianas se prueba plenamente por el conjunto del argumento titulado Evidencias del Cristianismo. Las varias partes de estas evidencias son: el Antiguo y Nuevo Testamento llevan en sí mismos los sellos distintivos de los eventos históricos genuinos y auténticos. Los milagros registrados en estas escrituras se hayan establecido como hechos por un testimonio abundante y una vez admitidos demuestran que la religión a la cual acompaña es de Dios. Tercero, lo mismo puede decirse de las profecías explícitas que han sido cumplidas y que se encuentran en dichas escrituras. La perfección incomparable del sistema moral que enseñan y la inteligencia sobrenatural que ellas revelan por su adaptación a todos los caracteres y condiciones humanas de todas las épocas. La infinita y absoluta perfección de su fundador que es mostrada a través de todas las escrituras.
el poder espiritual del cristianismo como se manifiesta en la experiencia religiosa de cada individuo y también en la influencia poderosa que ejerce sobre las sociedades, naciones y generaciones sucesivas. En la sección 2 del capítulo 1 dice: bajo el título de Santas Escrituras o la palabra de Dios escrita, se contienen todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, y los cuales son como siguen. Estos son los libros que se encuentran en el Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, para un total de 39 libros en el Antiguo Testamento. Según la tradición judía, el Antiguo Testamento se compone de la ley, los profetas y los escritos, donde aparecen entonces los salmos. Jesús indica de esta división en Lucas 24:44 y les dijo: esto es lo que yo, ahí tenemos a Jesús hablando, os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos o escritos. Ahora, estos son los libros y cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y el libro o la carta de Revelaciones. Y estos pues comprenden un total de 27 libros y cartas. Las dos grandes divisiones del Antiguo y Nuevo Testamento, cuyos libros hemos nombrado particularmente, forman el completo canon de las escrituras de la Iglesia cristiana protestante. El Antiguo Testamento es el conjunto de los escritos inspirados que Dios dio a su Iglesia en la antigua dispensación del Pacto de Gracia, y el Nuevo Testamento en la reunión de los escritos también inspirados que Él dio en la dispensación nueva o cristiana de aquel mismo pacto. La evidencia de la genuinidad de las Santas Escrituras se hace por pruebas críticas e históricas dignas de fe. En general, esta evidencia es interna o externa. En la evidencia interna toca al lenguaje, el estilo y carácter de la materia que contienen. En la evidencia externa surge cuanto al testimonio de los escritores contemporáneos, el consentimiento de los lectores que vivieron en la misma época y las confirmaciones históricas sacadas de fuentes creíbles e independientes. La autenticidad de los libros que constituyen el canon del Antiguo Testamento, como lo reciben todos los protestantes, se establece de la siguiente manera. Cristo y sus apóstoles ratificaron el canon de las escrituras judaicas como aquel que existía en aquel tiempo. Frecuentemente Jesús cita como la palabra de Dios los libros de las escrituras judaicas, tal como lo son la ley, los profetas y las santas escrituras o los salmos. Por ejemplo, en Lucas 24:44
y les dijo: esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que Jesús reconocía el canon hebreo que existía en la época cuando Dios se hizo hombre. Y en Juan 5:39 Jesús enseñaba que se examinaran las escrituras porque en ellas hay vida eterna y que son las que dan testimonio de sí mismo, haciendo completa referencia al Antiguo Testamento. Los apóstoles también citaron el Antiguo Testamento como palabra de Dios. En 2 de Pedro 1, versículo 21 dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El canon judaico del Antiguo Testamento es el mismo que tenemos hoy día por las siguientes razones. Primero, fue ratificado tanto por Cristo y sus apóstoles, ya que los escritores del Nuevo Testamento citan como escritura casi todos los libros que reconocemos actualmente. La Septuaginta o traducción griega de las escrituras hebraicas, hecha en Egipto en el año 285 a.C. y citada con frecuencia por Cristo y sus apóstoles, contienen todos los libros que están en nuestras copias de hoy día. El historiador Josefo, que nació en el año 37 después de Cristo, enumera como escrituras hebreas los mismos libros y por sus clases. El testimonio de los escritores cristianos primitivos está uniformemente de acuerdo con el de los antiguos judíos tocante a cada libro. Desde el tiempo de Cristo, los judíos y los cristianos, siendo partidos rivales y hostiles, guardaban el mismo canon por separado y estaban perfectamente de acuerdo en lo que se refería a lo genuino y auténtico de cada libro. La evidencia que establece la autoridad canónica de los libros y cartas del Nuevo Testamento puede, de un modo general, sentarse así. Los escritores cristianos primitivos en todas partes del mundo están de acuerdo al citar como de autoridad apostólica los libros que nosotros recibimos. Algunos padres de la iglesia dejaron algunos catálogos de los libros que ellos admitían como apostólicos y todos están de acuerdo con respecto a la mayor parte de los libros y solo difieren un poco en algunos de los últimos publicados en ese tiempo. Las primeras traducciones prueban que en el tiempo en que fueron hechas, los libros contenidos en ellas eran reconocidos como escrituras. La Peshitta o primera traducción siríaca está enteramente de acuerdo con nuestra Biblia, y la Vulgata, hecha por Jerónimo en el año 385 después de Cristo, fue sacado de la itálica o primera versión latina y también es igual a la que usa la iglesia protestante de hoy día. La evidencia interna corrobora el testimonio externo en el caso de todos los libros. Consiste en el lenguaje e idioma en que fueron escritos, la armonía en que todo lo esencial en medio de la gran variedad de formas y circunstancias, la elevada espiritualidad y concordancia en las enseñanzas doctrinales de todos los libros y su poder práctico sobre la conciencia y el corazón humano. Así que no hay duda de que hoy día tenemos el canon de la Biblia que se estableció con la iglesia primitiva. El artículo 3 del capítulo 1 acerca de las Santas Escrituras de la Confesión de Westminster lee de la siguiente manera: los libros, comúnmente titulados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no deben formar parte del canon de las Santas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse sino de la misma manera que otros escritos humanos.
Los libros llamados apócrifos no forman parte del canon sagrado y no deben ser estimados en mayor autoridad que cualesquiera otros escritos humanos. Apócrifo significa cosa oculta y se emplea para designar a ciertos escritos antiguos de autores desconocidos y a los que se han pretendido sin fundamento darles un lugar en el canon. Algunos de ellos han sido añadidos al Antiguo y otros al Nuevo Testamento. Estos libros que incluyen los apócrifos son Tobías, Sabiduría, Judith, Eclesiástico, Baruch y los dos libros de Macabeos. También prefijan en el libro de Daniel la historia de Susana e insertan en el capítulo 3 el carito de los 3 jóvenes y al fin añaden la historia de Bel y el dragón. La Iglesia Católica Romana afirmó la autoridad bíblica de estos libros para justificar sus dogmas acerca del purgatorio, para las oraciones y misas por los muertos, y eso lo va a encontrar en 2 de Macabeos capítulo 12 versículos 43 al 45, y por la eficacia de las buenas obras para alcanzar la salvación en Tobías 12, 9, Eclesiástico 7:33. La Iglesia cristiana protestante desde los años de la Reforma en los 1500 considera que estos descaradamente contradicen otras partes doctrinales de la Biblia y por lo tanto tales libros no tienen derecho a figurar en el canon, cual se prueba por los siguientes hechos. Nunca fueron parte de las escrituras hebreas. Siempre fueron rechazados por los judíos a quienes se le había confiado la custodia del Antiguo Testamento. Ninguno de ellos fue citado por Cristo o sus apóstoles. Por ejemplo, nuevamente leemos en Lucas 24:44, y les dijo, esto es Jesús hablando, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tome nota que la palabra apócrifos no aparece como conjunto de libros reconocidos ni en el Nuevo Testamento ni en la tradición judía. Por lo tanto, no fueron contados en la lista de libros canónicos de los primeros padres y aún en la Iglesia romana los hombres sinceros e instruidos no aceptaron su autoridad. Finalmente, la evidencia interna deducida de su contenido pretende que ninguno de estos libros haya sido inspirado. ¿Cómo llegaron los apócrifos a ser parte del canon de la Biblia católica? Cuando fue hecho artículo de fe por el Concilio de Trento que tuvo lugar en 1546. En resumen, hemos visto los artículos 1, 2 y 3 del capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, cuales establecen acerca de las Escrituras los siguientes temas. Primero, que Dios se hizo a conocer por medio de la naturaleza a los profetas y su Hijo Jesús. Segundo, que no hay hombre que pueda llegar a la presencia de Dios y decir que nunca le conoció. Tercero, que a Dios le agradó dejar por escrito acerca de su revelación y de su voluntad. Cuarto, que su palabra preserva y propaga la verdad y establece la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Quinto, que las Santas Escrituras son inspiradas por Dios y son aquellas que forman el Antiguo y el Nuevo Testamento a como aparecen en la Biblia de la Iglesia protestante. Sexto, los libros apócrifos no fueron citados por Cristo ni los apóstoles, por lo cual no son inspirados para propósitos doctrinales y su uso contradice la salvación por gracia, el orar por los muertos y el destino eterno del hombre cuando muere. Hemos visto entonces la lección 1 de la Confesión de Fe Westminster, capítulo 1 de las Santas Escrituras, secciones
1, 2 y 3.